Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo en esta mañana aquí en la primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Estamos transmitiendo a través de nuestro sitio en centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestros podcasts en Google, en Apple, en Amazon, en Deezer, en Spotify, en iHeartRadio y en nuestra querida red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos ya en pleno mes de diciembre y nuestros parabienes para todos ustedes, nuestro más profundo respeto y cariño y dedicación, porque después de todo, la labor de informar es la de dar un servicio a un país, a una nación y a gente de carne y hueso que todos los días siente, vive con intensidad y ve las cosas de una manera diferente. Y espero que gracias un poquito sea a este programa que trata de hacer las cosas con verdad y con mucha pasión por México. Esperamos que nos acompañen durante toda esta mañana y aquí estamos listos con un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, y el día de ayer se dio la fiesta de López Obrador, el tributo a el líder, a este sumum del populismo mexicano en esta versión del siglo XXI, el arte de la manipulación, de la mentira, del engaño, de minimizar los errores y maximizar los éxitos en su administración, hablar de un país que solo lo tiene en su mente y que despotrica y sigue dividiendo al país entre los verdugos y las víctimas, arropándose en el pueblo sabio. El gobierno está de pie pese a la pandemia por el coronavirus y a la crisis económica. Esto lo dice el presidente ante un enorme grupo de acarreados en el Zócalo capitalino, a los que se les daba 100, 200, 500 pesos y la posibilidad de ver un espectáculo que en vivo les embeleza, porque después de todo, mientras haya pan y haya circo, hay emperador. Hoy cumplimos 3 años de gobierno y estamos de pie. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez. De gobernar con honradez. Y ahí estaba Pío López Obrador, y ahí estaban los primos, los hermanos, los hijos, todo el mundo. Y el gabinetazo, ahí estaba Manuel Bartlett, por supuesto. Tras 2 años de ausencia en el Zócalo, el presidente vaticinó que pronto saldrá del colapso financiero. Dice que esto se debe, entre otros factores, a que no se cayó en una mayor recaudación de ingresos. Sin embargo, esta tuvo un descalabro de 7.2% en el pasado mes. En el último reporte hay una mejor recaudación. También presumió la creación de empleos, pero la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo dicen que lo que se ha generado en empleos en México es no solamente insuficiente, sino que no da oferta a la nueva población que está ingresando apenas a la población económicamente activa, que se le conoce. Y el presidente tiene sus cifras, otros datos. Que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos. Segundo,
en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública. Esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos, con obras como el Tren Maya, la nueva refinería, los 2 nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional. Y así se fue largo. Habló 1 hora y cuarto de todos sus enormes logros y el presidente, sin considerar ningún tipo de reclamo ni nacional ni internacional, principalmente de los Estados Unidos y de Canadá, ni la decadente inversión, que esta va de picada, el presidente dice que la reforma eléctrica que envió al Congreso recuperará el equilibrio perdido con la política de gobiernos anteriores. Y otra vez recaló así: vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal, que, contraria al interés público y de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras. Y ahí otra vez le vuelve a recalar a las empresas y a los capitales que han confiado en el país. Así de fuerte, porque esto repercute en los mercados internacionales. También habló de la violencia y dice que se ha logrado contener, no obstante los números. Hoy López Obrador tiene a la mitad del sexenio el número de muertos que tuvo Calderón cuando la guerra en contra del narcotráfico en todos los 6 años de su gobierno. Y el presidente, de todas maneras, ahí también tiene cifras positivas. Los homicidios en apenas 0.7%, porque nos los dejaron muy arriba y tuvimos primero que contener el avance y ya vamos poco a poco disminuyendo la incidencia de este tipo de delitos. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia. Cuando habló de las causas, ahí ya no habló de los abrazos sino balazos. Sin dar una solución al tema de los medicamentos, el presidente dijo que debido a la corrupción en el periodo neoliberal, garantizar la salud pública ha sido todo un desafío. Y habla de las Fuerzas Armadas, también metidas no solamente en esas labores, sino en otras, múltiples labores, y lo describe así. Es sembrar, establecer en nuestro país un precedente. Nada de que me eligieron por 6 años y puedo hacer lo que me dé la gana. No, el pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos. O sea, eso de que me canso ganso, no, es lo que diga el pueblo. Yo nada más soy el pueblo. O sea, yo solito nada más soy el pueblo, y si el pueblo quiere, el pueblo tiene. Y ahí se justificó. Paco Ignacio Taibo, que yo no sé ni por qué estoy hablando de este hombre, pero en fin, director del Fondo de Cultura Económica, admitió que en 3 años de gobierno de Morena se han hecho un montón de cosas mal, pero estamos aprendiendo a gobernar, dice este señor. Cuauhtémoc Cárdenas consideró que predominan los rezagos y la falta de propuestas para resolver problemas tan agudos como por ejemplo el caso de la violencia. López Obrador no tiene derecho a fallarnos, dijo su esposa, que no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, la historiadora. En su cuenta de Instagram aceptó que no ha sido fácil y dice que la lucha sigue y que las grandes cosas se logran entre todos con arrojo, paciencia y constancia.
Pese a la cercanía de Omicron, miles de personas se congregaron en el Festival Musical del Zócalo en la Ciudad de México, que antecedió al informe que dio, fue un informe completo, el presidente López Obrador. En la denominada AMLOFest hubo mariachis, bandas filarmónicas, tríos, cantantes como La Rumorosa, Byron Barranco, el veracruzano morenista, autor, por cierto, del himno de Morena, la cumbia del gas, por el gas bienestar, parece Venezuela, qué bárbaro. Y con todo respeto a mis queridos amigos venezolanos, el Zócalo se dividió en 4 zonas, simpatizantes de toda la República Mexicana, acarreados de Veracruz, de Tabasco, fundamentalmente, y bueno, exigían, entre otras consignas, la aprobación de la reforma eléctrica. La gente que estaba ahí iba por la reforma eléctrica en papelitos que les daban para que la arenga fuera por eso que se les instruía. Hablaban de, por ejemplo, la renuncia de Lorenzo Córdoba. ¿Se imaginan ustedes a esa turba pidiendo la renuncia de Lorenzo Córdoba? Les dieron gel antibacterial, les dieron mascarillas y a la hora de entrar al Zócalo olvidaron las mascarillas, la sana distancia y pues así se dio la fiesta. Al finalizar Mario Delgado, presidente nacional de Morena, fue increpado por morenistas cuando salía del Zócalo capitalino. Pidieron que se fuera Mario Delgado, lo acusaron de traidor, lo acusaron de dividir el partido. El presidente de Morena, acompañado por Adán Augusto López, secretario de Gobernación, respondió que fueron infiltrados, que no se trataba de gente que realmente quisiera que él se fuera. Al término de su 7º encuentro celebrado durante 2 días en la Ciudad de México, el Grupo Puebla también respaldó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y celebró que el país ha sentido la forma en la que de manera progresista avanza su gobierno en el ámbito de los países latinoamericanos. Más de 100 líderes de Iberoamérica propusieron un modelo de desarrollo alterno al neoliberalismo para América Latina y el Caribe que haga frente a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. Se basa en un enfoque de género y está articulado en diferentes puntos, 6, que son la reedición del Foro de Sao Paulo, pero digamos mexicanizada. En el marco del encuentro del Grupo Puebla, José Luis Rodríguez Zapatero, este hombre que era un tío, bueno, de calaña, que fue presidente de España, dijo que era posible que se encontrara alguna disculpa que se le diera a los pueblos originarios de México desde España, que yo me imagino que esto va a ser muy criticado por los españoles, ya que va totalmente en contra de todas las declaraciones que han hecho políticos españoles, como el propio Pedro Sánchez, el presidente, o como José María Aznar, el expresidente de ese país. Ted Cruz, senador por Texas, calificó a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como corruptas y deterioradas durante la comparecencia de Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. El legislador lo cuestionó sobre su postura en el caso México por expulsar a las empresas estadounidenses y transferir activos a las empresas estatales. Nichols contestó que es importante hablar con México sobre el futuro del sector energético, en lo que ambos mercados pueden permanecer integrados y lograr objetivos establecidos en la COP26, pero Ted Cruz calificó como desalentadora la respuesta del subsecretario. En diversas ocasiones, México ha recibido cartas de funcionarios y de congresistas de Estados Unidos en las que cuestionan las políticas y cambios regulatorios aplicados por López Obrador para fortalecer a este tipo de empresas. Y fíjense, aunado a esto, ayer salió una carta del Comité de Inversión Extranjera del Departamento del Tesoro norteamericano, y dice que hasta que López Obrador salga del poder, de la cadena de mando que llega hasta Pemex, hasta que salga López Obrador de la presidencia, no se aprobará la compraventa de Shell, que vende el 50% a Petróleos Mexicanos sobre la refinería de Deer Park.
Es decir, el presidente hace 3 meses dijo, en diciembre acabamos de comprar el 100% de las acciones de Deer Park. Y aquí este Comité de Inversión Extranjera dice, no se va a vender nada hasta que se vaya López Obrador del poder. Se dice desde Estados Unidos. Por cierto, la nueva filial de Pemex, que controlará el mercado nacional de comercialización de combustibles, generó preocupación en temas de transparencia y rendición de cuentas, pues no está obligada a reportar ninguna de sus operaciones. Es la hora y, si me lo permite, voy a hacer una breve pausa y regreso con ustedes con más noticias. El clima en Central FM, Equilibrio. Para este jueves 2 de diciembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 8. El día será soleado. Y para Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 16. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Acaba de salir un análisis sobre el crecimiento posible de la economía mexicana. Esto hecho por la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París. Y habla ahí que el crecimiento de México en este 2021 va a ser menor en un 0.4%. Y va a ser también menor en un 0.8% en el 2023. Y con ello, en su reporte Economic Outlook de la propia OCDE, dice que las exportaciones de México continuarán beneficiándose con la fuerte recuperación de la economía de los Estados Unidos como el mayor factor para ver también en México un crecimiento. Mientras, el Banco de México elevó su previsión de la tasa promedio para el cuarto trimestre a 6.8% previo al 5.7%. En un informe trimestral, julio-septiembre, el Banjico estimó que la inflación se mantenga elevada en la primera mitad del año y sea hasta el cuarto trimestre del 2023 cuando la tasa en lo general descienda. Revisa perspectivas de crecimiento de la economía mexicana para el 2021 y la pasa de 6.2%, la pasa al 5.4%, restada de la recesión del año que terminó, que fue del 8.5%. O sea que todavía, en otras palabras, para que no nos hagamos muchas bolas, este año vamos a terminar otra vez el año en recesión. Alejandro Díaz de León, todavía gobernador del Banco Central, indicó que la escasez de semiconductores elementales en la producción de vehículos va a afectar el crecimiento económico en 1.2% en este 2021 que termina. Para el próximo año estima que la economía se expanda 3.2%, lo que hará que la economía mexicana otra vez termine en recesión. Especialistas en economía del sector privado aumentaron su proyección de inflación. La pasaron de 6.63, como la traían prevista, a 7.22% para fin de año. Esto está tremendo. Respecto a la subyacente, que es la que no está ligada a la canasta básica, también habrá un crecimiento y pasa del 5.3 al 5.5%, y creo, desafortunadamente, queridos amigos, que la cifra va a ser mayor. La nominación presidencial para que Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda, que no tiene la menor idea de soberanía monetaria, sea la próxima gobernadora del Banco de México, es una buena señal en materia de equidad de género, consideran Irene Espinosa y Galia Borja, subgobernadores del Banco Central. Ahora, el hecho de que no dicen por sus capacidades, sino por el hecho de ser mujer, que es una buena señal. Francamente, o sea, hay mujeres mucho más calificadas, como las propias subgobernadoras, que vendrían a ser mucho mejores que Victoria Rodríguez Ceja. Una carta mucho más mala que la del propio Arturo Herrera, que ya era mala. Pero, bueno, la posición de estas dos vicegobernadoras fue esa. Las remesas, dinero que se envía de los Estados Unidos a México, subieron 7.68% durante octubre, su mayor avance a tasa mensual en los últimos 9 meses, dejando atrás una caída de 1.62% que hubo el mes de septiembre. El monto de los envíos fue importante en un mes,
4,693 millones de dólares. Es un máximo histórico con el que el indicador llegó 7 meses superando los 4,000 millones. Estas, entre otras cosas, motivo de la preocupación de muchos mexicanos viviendo en los Estados Unidos sobre el bienestar de sus familias en México. Les han aumentado la remesa para que tengan más dinero y con la paridad que favorece al envío, llega a la familia mexicana más dinero. El salario mínimo, este es un golpazo. El salario mínimo para el 2022 se incrementará en un 22%, con lo que llegará a 172.87 pesos diarios y a 260 pesos en la zona libre de la frontera norte. Esto lo acordaron representantes del sector patronal, obrero y gubernamental. Esto es una locura, este aumento del 22%, porque siempre por arriba del salario mínimo siempre estará ganando la inflación si no hay un factor de productividad, que no lo hay. Si hubiera un aumento al salario, pero una mucho mayor producción, no digo nada. Pero si hay un aumento del 22% y no hay un aumento en la productividad, yo sé, porque lo hemos vivido, o sea, no es una película que les estoy contando nueva, lo vivimos cuando pasó lo mismo y la inflación se fue a 3 dígitos. Y esto puede ser, van a ver los efectos de este aumento desde hoy. La Comisión Federal de Competencia Económica determinó de manera preliminar que no hay condiciones de competencia efectiva en 213 de 220 mercados geográficos definidos para la distribución de gas LP. O sea, el famoso gas Bienestar tiene influencia en solamente 7 de los mercados geográficos definidos en la República Mexicana, pero ya ha traído como resultado el que haya habido un aumento en el precio del gas en lugar de una disminución. El Congreso de la Ciudad de México se perfila para encarar un 2022 con un presupuesto menor al de este año, lo que deteriorará los servicios en la capital del país, empezando por la seguridad. El gobierno de la Ciudad de México presentó un anteproyecto para construir 3 torres con departamentos para familias afectadas por la explosión de una vecindad en la colonia Pensil. Bueno, pues esto todavía no se resuelven los conflictos del sismo del 85, ni los del 17, pero pues en fin, ahí está. Alonso Ancira, este hombre, presidente y director general de Altos Hornos de México, pidió al gobierno federal retirar totalmente la imputación por lavado de dinero que pesa en su contra para que pueda abrir en México el fideicomiso con el que garantizó la reparación del daño de más de 216 millones de dólares por el caso de agronitrogenados. Artemio Zúñiga, juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, dio un plazo de 60 días hábiles para que el dueño de Altos Hornos acuerde con Pemex si prevalece, modifica o cambia por completo el fideicomiso que abrió en Estados Unidos y en el que depositó las garantías del acuerdo reparatorio pactado. Un juez federal propuso hasta nuevo aviso la audiencia en la que será imputado Ramón Sosa Montes, ex jefe de la oficina de Rosario Robles, que es parte de la venganza maestra y de este robo magistral que se llevó a cabo en estos lugares. Digo venganza porque Sosa Montes fue otro de los que deflectó de Andrés Manuel López Obrador. Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Internet, salió del reclusorio sur, según informa su hijo Carlos. El 9 de septiembre, Alejandro del Valle fue capturado en el Club de Industriales bajo el delito de fraude derivado del incumplimiento del pago de 695 millones de pesos de la empresa Nuncio Axipiens. Y ahí Alejandro del Valle no ha dado las garantías, no sé por qué está libre, pero esto involucra a 2 organizaciones que tienen que ver con los Miguel Alemán. Una es Interjet y la otra es Radio Programas de México. Un comando de 6 individuos explotó la madrugada del miércoles al menos 3 vehículos y utilizó otros modificados artesanalmente para provocar la fuga de 9 reos del Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, en Hidalgo. Por otra parte, tras la fuga, autoridades federales, estatales y entidades vecinas
hacen un operativo de seguridad, según informa Simón Vargas, secretario de Gobierno de Hidalgo, Alejandro Javid, procurador del Estado, que detalla que los 9 internos que se escaparon están procesados por delitos del orden común, homicidio y también secuestro. Pobladores con machetes y armas de fuego del municipio de Calcahualco, en Veracruz, tomaron el Palacio Municipal para exigir al alcalde de ahí, que es Guadalupe Carrillo, que cumpla con las obras públicas que prometió de agua potable, alumbrado y drenaje. Es decir, tienen que tomar una alcaldía para que la alcaldesa proceda en consecuencia y cumpla con lo que prometió. Ante la negativa del Poder Judicial para otorgar suspensiones en 25 amparos tramitados, el ruido aéreo padecido en la Ciudad de México y en la zona conurbada será denunciado por organismos internacionales, según informaron abogados de vecinos, que se han puesto de acuerdo con estos para hacer las denuncias en otras partes del mundo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la prohibición legal para la siembra, cultivo y cosecha de la cannabis con fines industriales. El INE ordenó a quienes reúnen firmas para solicitar la revocación de mandato de López Obrador suspender de inmediato la campaña en la que piden apoyo para la ratificación del mandato. Ayer, en el Zócalo capitalino, no se hablaba de la revocación de mandato, se hablaba de la ratificación en el puesto para López Obrador, y en ese sentido la gente así opinaba. Luego de que se le encargara al ejército el reparto de medicamentos, Ulén Rementería, coordinador del PAN en el Senado, apremió al presidente de México a constreñir el papel de las Fuerzas Armadas. Ya chole, le están dando al país, le están dando todo al ejército, y habló así. Un llamado para que se respete realmente la posición y lo que debe ser la principal actividad de las Fuerzas Armadas, que no tiene nada que ver con este tipo de tareas. Estamos hablando de una actividad eminentemente administrativa de carácter civil. Bueno, Alessandra Rojo de la Vega, directora de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, responsabilizó a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, de agresiones que ha recibido, luego que ésta afirmara que la exdiputada promovió la violencia en la marcha del 25 de noviembre. Explicó que ella y su familia recibieron amenazas e insultos. Consideró que el abrazo con una mujer del bloque negro en la marcha fue el pretexto del gobierno para desvirtuar el movimiento feminista y culpar al PAN de financiar a grupos violentos en esta manifestación. López Obrador aceptó el plan de Estados Unidos para reanudar la próxima semana las devoluciones de solicitantes de asilo de terceros países a México bajo el controvertido programa Quédate en México. México y Estados Unidos oficializaron el programa Sembrando Oportunidades para impulsar el desarrollo de América Central y atacar las causas fundamentales que obligan a las personas a emigrar. Bueno, pues ahí estas se las compraron los norteamericanos, yo me imagino, para dar un camino terso a la conciliación de intereses en problemas o en temas mayores, como por ejemplo en energético. Enrique Jackson Ramírez, quien lo conoció, ex legislador del PRI y ex asesor político de la campaña de José Antonio Meade, en el 18 muere a los 75 años de edad. En redes sociales, compañeros del partido expresaron su pésame. La dirigencia nacional del Tricolor habló de Enrique Jackson como un hombre que trabajó de manera decidida por el progreso de México. Este hombre sinaloense que, pues, por años, fue uno de los hombres fuertes dentro del priismo. Gabriel Boric, candidato presidencial izquierdista chileno, quien lidera las preferencias en recientes sondeos, afirmó que el país no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar recursos como el litio. Mauricio Macri, ahora en problemas. El expresidente argentino fue acusado formalmente de espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento de un submarino en el 2017. Este es el primer proceso que enfrenta a Macri, de 62 años, desde que dejó el poder en diciembre del 2019. Estados Unidos detectó su primer caso de la variante Omicron en California. Anthony Fauci habla. This is the first confirmed case of COVID-19 caused by the Omicron variant detected in the United States. We knew that it was just a matter of time. The California and San Francisco Departments of Public Health and the CDC have confirmed
that a recent case of COVID-19 among an individual in California was caused by the Omicron variant. The individual is self-quarantining, and all close contacts have been contacted, and all close contacts thus far have tested negative. The individual was fully vaccinated and experienced mild symptoms. Bueno, es un hombre que se detectó con Omicron en California, ya está en confinamiento, y todas las personas con las que él tuvo relación en días anteriores han sido revisadas, todas dan negativo, y estamos a la expectativa de que el hombre mejore. Como ya él estaba vacunado, tiene síntomas menores, y hasta este momento esta es la experiencia que les puedo transmitir como el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Científicos y expertos alertaron sobre la posibilidad de que la nueva variante sea más contagiosa y pueda evadir la protección de las vacunas debido a la inusual cantidad de mutaciones que presenta. Sin embargo, también aclaran que es pronto para determinar la viralidad y la severidad. Wall Street revirtió su tendencia al alza en la apertura y finalizó a la baja tras la detección del primer caso de Omicron, que causó, pues, obviamente nerviosismo en los mercados norteamericanos. El Dow Jones perdió 1.34%, Standard & Poor's perdió 1.18% y las tecnológicas se fueron para abajo 1.83%. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, remarcó que el Banco Central mantendrá la inflación bajo control, reiterando que los funcionarios deben de considerar acelerar la rapidez con la que están retirando el apoyo para que con esto la economía otra vez fluya y haya con ello una mayor dinero en la calle, lo que permita que la inflación se atempere. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, dio positivo a COVID y luego negativo 3 días antes del debate con el demócrata Joe Biden el 29 de septiembre del 2020, según un libro de su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, del que The Guardian, el periódico, obtuvo una copia. Meadows sostuvo en el texto que se publicará la próxima semana que nada iba a impedir que Trump debatiera en contra de su oponente demócrata en las elecciones presidenciales que finalmente perdió. Ursula von der Leyen, presidente de la Unión Europea, dice que los países del bloque deben de considerar obligar a las personas a que se vacunen en contra del COVID porque demasiadas todavía se resisten a hacerlo. It is understandable and appropriate to lead this discussion now, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. This needs discussion. 1/3 of the European population is not vaccinated. These are 150 million people. This is a lot. Bueno, el hecho es que ya organismos internacionales de la salud se están poniendo de acuerdo para ver cómo se va a actuar en nuevas pandemias que se presenten en el mundo. Nuevas pandemias. La migración internacional creció en el último año pese al dramático impacto de la pandemia por el COVID, que llevó a algunos países a imponer restricciones al paso fronterizo, según revela la Organización Internacional para las Migraciones. El número de migrantes internacionales creció a 281 millones de personas que en este momento se están desplazando por el mundo, que van con nada, hacia la nada, con la esperanza de que esa nada sea más nada que aquella de la que vienen. Y es un drama que va a marcar al mundo de aquí y en adelante. Muchos seres humanos confundidos caminarán de un lugar a otro buscando fuentes cristalinas en las que puedan apagar su sed. Vamos a hacer una pausa. Regreso contigo. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 2 de diciembre en Tampico, Tamaulipas, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 19. El día será soleado. Y para Jalapa, Veracruz, se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 12. El día será mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio.
Fíjense que el acto del día... Me ha tocado ver muchos actos así, de estos multitudinarios en el Zócalo. Me ha tocado ver muchos. Y todos tienen un sello. Para llenar un Zócalo así, se necesita del acarreo de la gente. Tratar a la sociedad no como seres humanos, sino como otra cosa, que no voy a decir aquí, pero que sí marca un tono de indignidad. Ayer hubo testigos que estuvieron reportándome en el lugar. Se repartían bolsas con paquetes de lo que sería una despensa para esa misma jornada. Un pedazo de pan, algo para beber, algo para comer, un sándwichito y un billetito de 100, de 200, hasta de 500 pesos. Había también dentro de las mismas bolsas consignas en las que se hablaba de lo que después se tendría que corear. Abajo el presidente del INE, arriba López Obrador, es un honor, y todas estas cosas, ¿no?, que nos hacen saber que López Obrador con esto y Morena acudió a la movilización en muchos, cientos de autobuses que confluyeron en el Zócalo de la capital de la República Mexicana para llenar ese lugar. ¿Qué necesitaba mostrar el presidente? Me recordó aquellas enormes manifestaciones del siglo XX, que no las vi, pero sí las consignó a la historia, de estos enormes grupos exultantes que coreaban todos al mismo tiempo la victoria de un líder dictador. Ese fue el caso de Mussolini, fue también el de Hitler, en su oportunidad el de Francisco Franco, y en otros lugares también hubo manifestaciones similares, unas de las más importantes concentraciones de gente así llevada a la plaza Tiananmen, por ejemplo, allá en las épocas de Mao, y después de los subsiguientes presidentes de los politburós de aquel país, enfrente del Palacio del Pueblo, o aquellas que se hicieran en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con Nikita Khrushchev, con Shevchenko, con Andropov, y con los líderes que hicieron en su momento esas grandes masas que atestiguaron lo que después fue el fracaso de un esquema populista. Si lo vemos, lo que el día de ayer quería el presidente era decir: aquí estoy más fuerte que nunca, estoy a la mitad de mi mandato, yo no gobierno, gobierna el pueblo. Yo no soy más que para el pueblo. Y desde aquí, desde el poder, repudio a todo aquello que no sea pobre. Todo lo demás lo cobijo en un marco de pobreza que atiendo y que le regalo para su bienestar. Soy el benefactor de las clases desprotegidas y por lo mismo cobíjenme. Claro, esto lo hace frente a un grupo de personas que, no importándoles nada, llenaron el Zócalo bajo una pequeña cuota que se les hubo de pagar para que éste fuera apoyado. Pero lo que sí tiene un efecto mediático, y eso lo sabe muy bien Epigmenio Ibarra, es que de ahí se detonó a todo México, y si acaso pues al mundo, la idea de un López Obrador que llena plazas y que puede decir a los cuatro vientos que México no tiene hacia afuera ninguna responsabilidad y que la única hacia adentro es defender en una oclocracia extraordinariamente bien desempeñada. Oclocracia es el gobierno que se sustenta en la supuesta opinión y responsabilidad de las masas para que un dictador haga lo que se le venga en gana. Y justamente para tapar con vacunas todas sus acciones, el presidente habla de la revocación del mandato y dice a todas luces: yo no estoy aquí para hacer lo que se me pegue la gana. Si no funciono, me voy. Y esto levanta a las masas
para decir, eso es lo que yo quiero escuchar de mi presidente, que se va cuando a mí se me pegue la gana, no cuando se le pegue a él. Y eso es un principio de manipulación. El arte no siempre es bello, porque hay formas artísticas de engañar, de manipular, de mentir, de sobredimensionar tus pequeños triunfos y minimizar tus enormes defectos y errores. Hay un arte que es denostativo, que es negativo, que tiene un círculo vicioso y que se va hacia abajo. Ese arte siempre está imbuido en personas que están infladas con aire y que se convierten en líderes supuestos de grupos acarreados que en el momento de la realidad no tienen el sustento de esa gente, porque esa gente no está convencida por su líder, sino más bien está vencida por él. México hoy está siendo víctima de un sometimiento. El presidente de México, a sus 3 años de gobierno, me recordó, estoy leyendo un libro extraordinario, El destino de una reina se llama. Y en este libro se describe la vida de Napoleón. Napoleón llegó de una manera humilde, como un corzo, hasta arriba, reprimiendo manifestaciones pro monarquía en París. Y de la plaza en donde se estableció la guillotina, él estableció la Plaza de la Concordia, o sea, de aquello que une con el corazón. Se ganó el beneficio y el beneplácito de toda su gente. Se convirtió en un héroe. La gente no quería un presidente luego de la Revolución Francesa. Lo que quería era algo más que un rey. Quería un emperador. Se ciñó una corona de laureles enfrente del Papa Pío, se la quitó y se la puso. Y con esto las loas del pueblo francés hacia ese emperador le daban todo su apoyo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta que Napoleón mismo se dio cuenta que estaba basada toda su estrategia en una estructura de un populismo premoderno, que ahí por 1708, 1709, le hiciera mandar construir el Arco del Triunfo. Arco que, por cierto, hoy evoca más a la Primera Guerra Mundial que a las propias glorias de Napoleón. El día de ayer, López Obrador quiso iniciar y poner la primera piedra de su arco triunfal, sin saber que a partir del día de ayer ya no es López Obrador una estrella en ascenso o más brillante. A partir del día de ayer, para muchos, se hizo evidente que es un líder con pies de barro y que todo aquello que ostenta es aquello que sin explicación se puede entender de lo que carece. Ayer, el discurso de López Obrador me causó profunda preocupación, pero también náuseas, por la mentira, por la falsa ilusión que promueve entre la gente. Y por así entenderlo, el presidente hoy está metido en una enorme mascarada, pero no puede ser otra cosa más que seguirla, porque su gobierno de engaño no puede estar basado en otra cosa. Una honestidad valiente que en el fondo guarda una corrupción cobarde e inconfesable. Me dio asco lo de ayer. Asco es la palabra. Nunca pensé que las palabras me causaran vómito. Y ayer, presidente, me demostraste que me lo causas, como a muchos millones de mexicanos más. Eres una vergüenza para la historia de México. Estará de regreso luego de esta pausa. El estado del país con Pedro Ferriz de Con.
Central FM. Equilibrio. Bueno, luego de contarles todo lo que sentimos, vivimos, y no sé si vieron ustedes el discurso del día de ayer, el informe que dio el presidente en el Zócalo. El presidente está viendo cómo se le está empezando a ir la popularidad. López Obrador llega con un 62% de aprobación en su tercer año de gobierno, según una encuesta realizada por ENCOL, que dice que un 35% desaprueba su gestión y un 3% dice no saber, no tener una opinión. El estudio puntualiza que hombres a partir de los 65 años son los que más aprueban la gestión de López Obrador, o sea, yo estaría ahí. Mientras que las mujeres entre 45 y 64 años son las que más reprueba la labor del presidente. Hay que tener en cuenta que el país hoy está en ruinas, en el aspecto que ustedes quieran, en salud, en justicia, en seguridad, en libertades, en todo, en desarrollo. O sea, el país está hecho pedazos. Sobra quien se pregunte el porqué del respaldo del presidente y en dónde radica la fortaleza de López Obrador. Y habría que decir entonces que el presidente, no obstante, está constantemente pegándole a lo que le duele a los más pobres. El más pobre quisiera ser clase media. El presidente ataca a la clase media. El más pobre quisiera tener dinero. El presidente ataca a los que tienen dinero. El más pobre quisiera invertir. El presidente ataca a los inversionistas. El presidente ataca a todo aquello que es, digamos, el victimario. Y defiende, supuestamente, en el discurso por lo menos, a la víctima. Eso le hace todavía al presidente tener ese apoyo. ¿Cuándo lo va a perder? Cuando aquel que le apoya le llegue el agua al cuello y que su condición de pobreza sea de una pobreza mayor. Es decir, cuando aquel pobre entienda que con todo el esfuerzo de aquel que dice que va primero, sigue viviendo peor. Hay que decir también que las remesas han aumentado de una manera muy importante. Las remesas han tenido niveles récord y en el último mes pasaron casi a ser $5,000 millones los que se mandan en un solo mes. Y esto es, digamos, en antecedente, un récord histórico en el envío de remesas. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos principalmente hay una creciente preocupación por el estado económico en el que se encuentran sus familias en México y hacen un esfuerzo mayor por enviar un poquito más de dinero. De poquito en poquito se va sumando y se podrá decir que para este año las remesas podrán llegar a los $40,000 millones, que también será una cifra récord. Y el año que entra será mayor. Y eso le da a México un sostén importante para muchas familias. Curioso resulta que el presidente habla de las remesas como si fueran un logro de su gobierno, cuando sabemos que las remesas son un logro a pesar de su gobierno, o que porque pesa su gobierno en negativo, las remesas suben para compensar lo que se percibe que el presidente está haciendo con el país. Por otra parte, decir que se acordó para el 2022 un incremento al salario mínimo a nivel nacional que subirá un 22%, más de una quinta parte del salario como está. Claro que nadie puede ir en contra de que se aumente el salario mínimo. Eso está bien. El problema se presenta cuando el salario mínimo se aumenta sin que se aumente la productividad. Porque si el salario mínimo lo aumenta, si la productividad se queda abajo, con mayor capacidad de compra, porque tienes más dinero, esta diferencia entre productividad y el aumento del salario será traducido en una mayor demanda por un mismo producto con una menor oferta porque no hay productividad. Al haber mayor demanda porque hay más dinero y menos oferta porque hay menos producción, el resultado es inflación. Esta película ya la hemos vivido muchas veces y al presidente
le falta en su muy pequeña mentalidad entender que no solo es aumentar el salario por decreto, porque en la carrera sin productividad el salario siempre será menor que el precio subyacente a una circunstancia particular. O sea, la oferta y la demanda en este país se va a ver trastocada con un aumento sustancial en el salario que redundará en el más injusto de los impuestos que hay, el impuesto inflacionario. Un impuesto que el que tenga más podrá comprar menos, en una tragicomedia que está viviendo hoy la economía y la política en México. Es como vender aire en lugar de un sueño. Es más concreto. Regreso después de esta pausa. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Estoy con Adriana Braniff, allá en la capital de la República Mexicana, que como siempre, temas que en este momento están vigentes en el mundo. Te saludo, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Ay, pues híjole, de repente te vi cara de Omicron. Ya llegó Omicron a Estados Unidos, ahora sí. El primer caso en California se da el día de ayer, muy cerquita de México, ahora sí ya muy cerquita de México, Pedro, y recibiendo esta noticia de Omicron llegando a California, concretamente en San Francisco, ya lo platicaste en la mañana. Pues por otro lado veíamos esta gran multitud en el Zócalo escuchando al presidente de México, muchos de los cuales, por cierto, ahí en el Zócalo, pues tienen parientes allá en California, estos que premió o que calificó como héroes el presidente de México porque mandan estas remesas y que lo presume otra vez como logro de gobierno, cuando en realidad pues lo que es un fracaso. Es un fracaso porque no tienen posibilidad de ganar ese dinero para sus familias en su propio país. Pero bueno, presumió esto como logro de gobierno, las remesas de nuestros paisanos que se encuentran allá. El gobernador Gavin Newsom fue el que anuncia este nuevo caso allá en California y lo dice, estaba en una escuela y lo anuncia así, Pedro. Has identified the first known case and has formally made public knowledge of that case as it relates to the Omicron variant. Is a resident of San Francisco, was fully vaccinated, had recently been in South Africa. Sí, ahí está detectándose este caso de Omicron que recientemente se localizó en Sudáfrica, y con esto Gavin Newsom lo que hace es advertir a la población que ya está en su territorio y por lo mismo hay que tener cuidado. Vamos a estar muy atentos a informar al público, Pedro, porque hoy Joe Biden, y lo decíamos ayer, pues va a anunciar nuevas medidas críticas para los que viajen a los Estados Unidos. Ojo, para muchos del auditorio que seguramente estarán pensando pasar las fiestas allí en Estados Unidos, hay que estar muy atentos. Lo que se filtra más o menos en la Casa Blanca el día de ayer es que podría estar hablando de que se tendría que hacer una prueba o presentar una prueba de COVID negativa, no 3 días antes, sino 24 horas antes de volar. Esto podría ser un cambio. Y otro gran cambio que tampoco todavía no es un hecho hasta que sea oficial, pero se habla de este aislamiento, a lo mejor cuarentena de 7 días al llegar a los Estados Unidos. En resumen, que la vida se haría mucho más complicada, porque pues hay que verlo así, ¿no? Algún miembro de la familia que llegue a Estados Unidos para asistir a las fiestas patrias, para reunirse con su familia, navideñas, para reunirse con su familia, pues tendría que llegar, digamos, el día 17 de diciembre para dar tiempo a poder estar ya libre de reunirse con su gente el 24 para la Navidad. Pero pues no hay que adelantar vísperas, Pedro, hay que esperar a ver qué dice el día de hoy Joe Biden. Lo que sí es un hecho es que las autoridades de salud de Estados Unidos ya están pidiendo a las aerolíneas recabar datos de todas las personas que las últimas 2 semanas viajaron a África. Están pidiendo los datos para hacer el rastreo. Ya saben que es nombre de la persona, fecha de nacimiento, dónde se hospeda en Estados Unidos, el correo electrónico, su teléfono. Esto ya es un hecho. Donde también ya llegó Omicron es en Arabia Saudita. Ayer se detecta este primer caso. Y para terminar con este tema de la pandemia de Omicron, es importante decir que Moderna ayer ya dice que podría tener listo un refuerzo de su vacuna contra Omicron en marzo. Así es que pues estas son las noticias con respecto a esta
esta pandemia, Pedro. Sí, pues poco a poco, ya ves cómo ha sido en el pasado, ¿no? Es un caso, después se hacen 3, de luego así, y se va multiplicando de manera exponencial. Se podría pensar que para dentro de aproximadamente mes y medio, más del 75% de los casos que se presenten de COVID sean de Omicron a partir del anuncio de Newsom en los Estados Unidos. Esperamos que no sea así y que, mira, la pregunta de preguntas es, ¿sirve o no jala la vacuna? ¿Sirve o no jala estar vacunado? Decía Ursula von der Leyen que se necesitarían entre 2 y 3 semanas para determinarlo, pero ya se está empezando a ver, según dice Anthony Fauci, que la persona que tiene el Omicron en Estados Unidos ya está vacunada y que los síntomas que presenta son muy leves. Y esto por lo menos no te mata, ¿no? Que eso yo creo que es una buena noticia. Eso es importante, Pedro. Eso es importante, por eso se va a tener que acelerar este proceso de vacunación. Otra de las medidas que también anuncia a lo mejor Biden va a ser la accesibilidad a pruebas de COVID gratuitas caseras. Vamos a ver de qué se trata. Me parece muy interesante esa propuesta para que la gente pueda hacerse las pruebas cuando quiera en su casa y esto pues seguramente ayudará a que no se propague el virus. Antes de irnos, Pedro, otro asunto que hay que comentar es esta petición que ya anuncias, que hace un congresista de Texas para que se frene la venta total de Deer Park a Pemex. ¿Qué argumenta este congresista? Y lo ha venido diciendo desde la primera vez que se supo de esta venta, que Pemex no tiene la experiencia técnica, que no tiene las medidas de seguridad apropiadas para operar una refinería de este tamaño ahí en los Estados Unidos. Y también dice, ojo, vuelve a poner el dedo en la llaga porque dice que otorgar a una empresa extranjera acceso a una infraestructura norteamericana tan importante como es la de la creación de energía, creación de refinerías, etcétera, etcétera, pues sería un grave error porque es un gobierno que ha sido hostil a los productores de energía norteamericanos y esto, a decir de este congresista, pues es una amenaza a la seguridad nacional del país. Así es que ahí están las voces en contra de esta venta de Deer Park, que por cierto el presidente anunciaba como que ya era un hecho hace meses, decía que ya hasta un adelanto había dado, y estas voces no se van a callar, Pedro, vamos a seguirlas escuchando seguramente, y es un tema que no hay que perder de vista. Y fíjate que dice en su comunicado esta liga, ¿no? Dice, mientras que el presidente López Obrador esté al frente de la cadena de mando de Pemex, no se hará la venta, y como esto no va a ser, entonces no se va a hacer la venta hasta que no se vaya el presidente. O sea, este es un golpazo, porque ahora se le va a preguntar al presidente, ¿y qué pasó con Deer Park? Y si fuera sensato, tendría que decir, pues no se va a vender, o sea, no la vamos a poder comprar hasta que no me vaya yo. Y eso es un golpe directo al presidente de la República. Sí, y el adelanto queda volando. ¿Se irá a regresar o no? Porque así lo dijo Pedro. Vamos a estar muy atentos a esta noticia porque es importante. Claro que sí. Pues ya te veo muy navideña, mi querida Adriana, y espero verte. Diciembre. Espero verte por aquí mañana. Claro que sí, Pedro, estaremos por allá el día de mañana. Y sí, ya navideños todos, porque ya es diciembre. Se acaba el año, increíble que se acabe el año. Y como ayer decíamos, segundo año con pandemia. Esperemos que el próximo podamos decir lo que tanto decía Joe Biden, que ya estaremos libres del virus. Vamos a ver, seamos optimistas, Pedro. Vacúnate. Vacúnate. Gracias, Adriana. Te mando muy un al estilo de Biden. Gracias, Pedro. Un saludo por allá. Gracias también. Hacemos un corte, regreso. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. El gobierno está de pie, pese a la pandemia por COVID y a la crisis económica, dice López Obrador en un evento de cuasi imperator, o sea, el casi emperador Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer ante su grey y sus multitudes, no obstante el COVID o el Omicron, pues estuvo presente hablando de una teoría del engaño a todos los mexicanos. No sé a qué país se refería cuando hablaba de un país en paz, no sé a qué país se refería cuando hablaba de un país con pleno empleo, no sé a qué se refería.
Sin considerar cifras de Hacienda, la CEPAL o la Organización Internacional del Trabajo, López Obrador dijo que pronto se saldrá de la crisis económica. Ignorando reclamos nacionales y también del extranjero, una baja inversión que ya es patente, el presidente dice que la reforma eléctrica recuperará el equilibrio de la economía en México. Ante la creciente violencia y el incremento de autodefensas, el presidente justificó que los homicidios bajaron 0.7% porque los que se fueron dejaron muy arriba a la delincuencia en México. No es problema mío, es problema de lo que me dejaron. Sin dar solución al desabasto de medicamentos, López Obrador asegura que debido a la corrupción neoliberal, garantizar la salud pública ha sido todo un desafío. O sea, ¿de quién es la culpa de que no haya medicinas? De los que se fueron. Pues si son tan culpables, pues ya tráetelos a la cárcel, Andrés Manuel. Si son culpables de todo lo que a ti te pesa, pues mételos al bote y no los sigas solapando. Contrario a lo que señalan organismos globales, Amnistía Internacional, por ejemplo, López Obrador desacreditó las acusaciones que pesan sobre su gobierno de estar militarizando al país. El presidente mandó al carajo, cito esta cosa, el apoyo a los de arriba y dijo que la revocación de mandato se verá si va bien o no. Y con ello se ve a las claras que el presidente ve en esta revocación de mandato una ratificación del mismo. Cuauhtémoc Cárdenas consideró que predominan los rezagos y la falta de propuestas para resolver problemas como la violencia. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República, dice que no tiene derecho a fallar a los mexicanos. Se debe al pueblo, él es el pueblo, él es la encarnación del pueblo. Pese a la cercanía de Omicron, miles de personas se congregaron en la AMLO Fest sin restricciones sanitarias. Al finalizar la fiesta, a López Obrador, Mario Delgado fue increpado por las multitudes que pedían que se fuera. El Grupo Puebla respaldó al gobierno de López Obrador y celebró que México se una al progresismo latinoamericano. Y con este Grupo Puebla, lo que quiere México, López Obrador, es que el Foro de Sao Paulo sea pequeño junto a quien ahora está al frente de la nueva izquierda latinoamericana, que es el Grupo Puebla. Ted Cruz, senador por Texas, califica a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como corruptas y deterioradas al cuestionar la política energética del presidente López Obrador. Fíjense, el Comité de Inversión Extranjera del Departamento del Tesoro norteamericano dice que mientras López Obrador sea presidente de México, no se va a poder cerrar la operación de la compra por parte de México del otro 50% de la refinería de Deer Park en el estado de Texas. Dice este comité que en la cadena de mando de Pemex no puede estar López Obrador y que si va a estar, pues entonces no va a haber operación. O sea, esta anunciada compra de Deer Park se podrá hacer cuando López Obrador se vaya a su casa de descanso. Entiéndase, a su casa de descanso. La nueva filial de Pemex, que controlará la comercialización de combustibles, generó preocupación por transparencia, falta de ella y rendición de cuentas, pues no está obligada a reportar ningún tipo de operación. La economía mexicana crecerá menos de lo que estaba estimado, en un 0.4% menor, con la previsión que el gobierno federal tenía, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en un análisis que se ha hecho desde París, en Francia. El Banco de México elevó su tasa de promedio de inflación al 6.8% desde el 5.7%. Economistas del sector privado aumentaron su proyección de inflación del 6.63 al 7.22 para el cierre de este año. La nominación presidencial de Victoria Rodríguez Ceja, ahora subsecretaria de Hacienda, será la próxima gobernadora del Banco de México, y es una buena señal de poner por género a una mujer al frente del banco. Esto lo dice Irene Espinosa y Galia Borja, que son vicegobernadoras del banco y que tienen muchas más características para gobernar el banco que la propia que va a entrar. Pero pues el hecho de ser mujer creo que no es una razón suficiente. Tiene que ser una mujer calificada para ello, que las hay.
Las remesas familiares aumentaron 7.68% en octubre, su mayor avance a tasa mensual en los últimos 9 meses. El salario mínimo para el 2022 se incrementará en un 22%, una locura, 22%. Y mientras no haya un aumento en la productividad, no va a haber un aumento en la capacidad de consumo de las clases más necesitadas. La COFESE determinó de manera preliminar que no hay condiciones de competencia efectiva en 213 de 220 zonas geográficas de distribución de gas LP, que con estas 7 ya hubo lo suficiente para que aumentara el precio del gas LP con la introducción del famoso gas Bienestar. Alonso Ancira, presidente y director general de Altos Hornos de México, dice: retírenme totalmente la imputación por lavado de dinero y echo a andar el fideicomiso que formé en los Estados Unidos para resarcir el supuesto daño de la compraventa de agronitrogenados a petróleos mexicanos. Un juez federal pospuso hasta nuevo aviso la audiencia en la que será imputado Ramón Sosa Montes, ex jefe de la oficina de Rosario Robles en la SEDATU y en la Sedesol, por un contrato presuntamente ilegal de 203 millones de pesos en el caso de la estafa maestra, y ahora pues es la venganza maestra. Ramón Sosa Montes junto con Rosario Robles fueron 2 hombres de izquierda que dejaron fuera a López Obrador de sus planes políticos. Pobladores con machetes y armas de fuego en el municipio de Calcahualco, en Veracruz, tomaron el Palacio Municipal para exigir a la alcaldesa Guadalupe Carrillo que cumpla con las obras públicas que prometió. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la prohibición legal para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis con fines industriales, es decir, el cáñamo de la marihuana. El INE ordena a quienes reúnen firmas para solicitar la revocación de mandato de López Obrador suspender de inmediato la campaña en la que piden apoyo para una ratificación del mandato, al ser esto un asunto engañoso. La COFEPRIS autoriza para uso de emergencia una combinación de fármacos en una solución inyectable con denominación genérica Baldlanimab y Etesemibab, tratamiento que podrá ser usado por adultos y por pacientes pediátricos. México y Estados Unidos oficializaron el programa Sembrando Oportunidades para tratar con ello de impulsar el desarrollo en América Central, en la que se metió Joe Biden. Muere Enrique Jackson, ex legislador del PRI y ex asesor político en la campaña de José Antonio Meade a la presidencia en el 2018. Alejandro Lavalle, este hombre director de Interjet, ayer por la noche salió de la cárcel imputado en un presunto fraude por más de 600 millones de pesos en la compra del 50% de las acciones de Radio Programas de México. Las 2 empresas, en ellas involucradas, la familia de Miguel Alemán, Velasco y Magnani. Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, dice que los países del bloque deben considerar obligar a las personas a que se vacunen en contra del COVID. Hay todavía mucha gente que se resiste. Hoy estamos haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, que se las quiero transmitir así. En un acto de acarreo y populismo, López Obrador subió al trono del poder. ¿Piensa usted que es una estrella en ascenso? ¿Qué me dices tú sobre esta pregunta? Hasta este momento, el 12% de quienes pasan nuestras formas de consulta me dicen: López Obrador es una estrella en ascenso. Un 88% no lo percibe igual. Y yo te agradezco que pases nuestras formas de consulta: www.centralfmequilibrio.com, @PedroFerriz, @CentralFM en el Twitter, y por supuesto estamos ahí en nuestras aplicaciones en iOS, en Android, y en nuestros podcasts para que tú opines en #Opinión Central. 20 o 30 segundos te pido de tu tiempo, pero lo que hagas en ese tiempo será importante para todos en todo tiempo. Regreso después de esta pausa con el comentario de Roberto José Pacheco. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido Roberto José Pacheco. ¿Qué nos comentas esta mañana, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Pedro Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto.
Bueno, pues sin estridencias, pero con posturas firmes por parte de la oposición, de que Victoria Rodríguez Ceja, todavía subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda, no cumple con el perfil para ser gobernadora del Banco de México. Bueno, pues el día de ayer, precisamente la funcionaria compareció ante senadores con el objetivo de ganarse su confianza y le den su voto para integrarse en una primera instancia en la Junta de Gobierno del Banco Central. El día de hoy, mi estimado Ferriz, el Pleno Legislativo en el Senado le dará su aval. No se requiere mayoría calificada. Con el solo voto de Morena es más que suficiente. Rodríguez Ceja, que se perfila como la primera mujer gobernadora del Banco Central, señaló ante los senadores y senadoras que no hay riesgo de que se vaya a perder la autonomía del Banco de México ante los cambios que se avecinan, ya que es un requisito indispensable mantener la certidumbre para el buen funcionamiento de la economía nacional. Y sobre la utilización de las reservas internacionales, esto dijo, escuchemos. El principal objetivo de las reservas internacionales es contribuir a la estabilidad financiera y los precios cuando se presenta una disminución de flujos comerciales. Las reservas apoyan la actividad económica porque son un colchón financiero para ser utilizado en caso de emergencia. Esta fue una pregunta recurrente. En varias intervenciones le hicieron la misma pregunta. Victoria Rodríguez pasará la aduana del Senado, pero sí nos percatamos, mi estimado Ferriz, que en diversos momentos de su comparecencia tuvo titubeos. En pocas palabras, le faltaron tablas para salir del meollo del asunto, recurría a leer textos sobre la política monetaria. Sobre el golpe inflacionario que recibimos a finales del mes de noviembre, disparándose algunos productos de la canasta básica, la funcionaria de Hacienda todavía sostuvo que ese fenómeno inflacionario fue a nivel mundial. Esto lo dijo en un estilo cantinflesco. Escuchemos. Para, en el caso pues del mandato del Banco de México, llevar o cuidar mucho el anclaje de las expectativas para mantener la convergencia de la inflación en el plazo en la que esta opera. Como sabemos, bueno, hay estudios que nos dicen que este plazo va entre 1 año y 2 años. Mi estimado Ferriz, que alguien me explique. Es mi reporte. Fíjate que cuando dijiste lo del estilo cantinflesco, dije, voy a tratar de entenderle. Me pareció que es una pieza que sí hubiera adorado Cantinflas. Pero qué miedo, que haya una mujer así al frente del banco, no porque esté al frente del banco, sino por las consecuencias que el estarlo van a traerle a este país. Creo que estamos iniciando para el Banco de México un periodo muy oscuro, desafortunadamente. Te mando un abrazo, querido Roberto José. Mi estimado Ferriz, igualmente un abrazo. También para ti hacemos un corte, regreso con Pedro Ferriz Híjar. Está listo para ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con don Pedro Ferriz Híjar. Nada más usted. Hoy viene muy elegante porque le toca hablar ante el workshop de Central Dynamics. Vamos a estar a toda la gente que nos va a acompañar en este workshop de Central Dynamics. ¿Sabes qué me di cuenta ahorita que me puse este saco? Que ya no me queda tan bien, mamá. Sí, creo que hablabas de un cuate de... Soy más gordo. Que decía, aquel que no se da cuenta de que ya no es small, sino medium. Ya soy Tú ya te puedes incluir en ese sector. Ya es small, pero rojo. Oye, ingeniero, pues lo que vimos el día de ayer estaba planeado para hacer un acto de dar certeza, de dar seguridad, de mostrar apoyo, músculo y certidumbre, que era lo que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador con este masivo evento en el Zócalo capitalino. No podemos negar las hordas de personas que llegaron al Zócalo capitalino, estimadas por el gobierno federal en 250. ¿Cuántas llegaron? ¿En qué llegaron? Ahí voy.
ahí va el quid. ¿Llegaron a pie? Vamos a empezar, sí, por su propio pie. Vamos a empezar desde el cálculo de las personas. Se habla de 250,000, que es el gobierno que tienes del Distrito Federal. Nada más para hacerles, digo, no hay nada más lógico que la matemática, ¿no? En un espacio como el Zócalo capitalino, tomando en cuenta un lleno total, estamos hablando de la posibilidad que hay, son 139,000. Lo demás no cabe. Lo demás no cabe. Y tú sabes que un cuerpo, si trata de desplazar a otro cuerpo, Arquímedes. No puede estar en el mismo lugar. Principio de Arquímedes. Entonces, pues bueno, de entrada 139,000, lo que no deja de ser un número interesante de personas que van a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente habla de que no eran acarreados. Las pruebas están. Mira, me da un coraje de decir este tipo de cosas, ¿no? Fueron acarreados. Échanos las pruebas, demuéstralo, chayotero, que quién sabe qué. Bueno, pues ahí les va. Muestra un botón, por favor. A ver. Los que no pudieron venir por muchas razones, pues fueron. Ese no, el que les mandé con el gobernador, por favor, gobernador Barbosa, para que vean cómo desde Puebla, para poner un ejemplo, el gobernador del estado estaba utilizando los recursos del estado para poder llevar gente al Zócalo capitalino. ¿Ya lo tienes, Rafles? A ver, venga. Por favor. José Tamena, se sentaron los compañeros y dijeron que van a traer 300 personas a Jicotepec. Del municipio de Pantepec acudirán 250. 300 personas. ¿Y cuáles son sus requerimientos? Sus requerimientos son si podrían contar con 7 unidades, sea autobuses. ¿Y la gasolina aparte? Y 6 camionetas en apoyo de gasolina para trasladar las personas de las comunidades a la cabecera municipal. ¿Cuántos litros? Se les contempló con apoyo de 300 pesos, lo que alcance de litros. 300 pesos por camioneta. 1,800 pesos. Así es. Bueno, de entrada, lo primero que nos tenemos que poner a pensar es, pues, de a cómo nos salió el guateque, ¿no? Porque aquí estamos viendo el caso de un gobernador de Puebla que está apoyando con lana del estado de Puebla a algunas otras cabeceras municipales con los compromisos de cada una. Para que vayan al Zócalo. Pueblitos. Ahora, es el compromiso que establece el gobernador. ¿Qué está pasando adentro de cada uno de estos Jilotepec, Cocotepec, etcétera, etcétera? En donde llegan, no, pues nosotros ponemos 200, como si fueran cabezas de ganado. Sí, mira, suena muy feo, pero así lo trata. Pero así es. Entonces, vamos a poner 200, 300, 400, 500 personas y solicitamos el apoyo del gobierno para el traslado de estas personas. Pero estas personas, en sus lugares de origen, ya les dieron alguna instrucción, alguna dádiva o siquiera una torta de queso de puerco con su frutzi para que puedan llegar. Entonces sí, hubo un acarreo impresionante. El presidente ayer hablaba de la certidumbre, la certeza, de la generación de empleos, de la recuperación económica. Mire, con todo respeto al presidente de la República, en verdad, todo lo tenemos documentado como falso. Ahí está el caso de la inflación, ahí están las generaciones de empleos, ahí están los datos. Si se contrajo el Producto Interno Bruto, ¿cómo el presidente puede hablar de generación de empleos cuando hay una contracción? ¿Cómo puede hablar de bienestar cuando tienes una inflación por encima del 7%? ¿Cómo nos puede hablar de inversiones extranjeras cuando tienes una salida de capitales nacionales de arriba de los 15,000 millones de dólares nada más en este año? ¿Cómo nos puede hablar de seguridad cuando tienes arriba de 104,000 muertos en lo que va de su sexenio, nada más en homicidios dolosos? Entonces, todos los datos que el presidente vierte sobre el camino que ha llevado a la Cuarta Transformación, todos son una sarta de mentiras. Ahora, el presidente es un presidente popular, no podemos decir que no, y no estamos aquí para desmentirlo, pero es un presidente lleno de vacíos, es un presidente repleto de mentiras, con un pueblo profundamente ignorante. Y eso es lo que más nos duele, porque si algo nos ha costado a los mexicanos es la ignorancia de nuestro propio pueblo,
que nos ha llevado una y otra vez al camino andado. Recordar y ver estas cantidades de gente en el Zócalo capitalino, pues nos regresa a tiempos de José López Portillo, en donde también llenar el Zócalo capitalino era, bueno, la máxima proeza, los camiones de los sindicatos. Ayer vimos exactamente el mismo modus operandi con distintos personajes, pero que conocen bien. Ahora, ¿dónde está la ganancia? Porque quiero que ustedes, no sé si han estado presentes en algún tipo de manifestación, marcha de estas que organiza López Obrador, pero detrás de todo este circo, porque ayer lo que vimos fue un circo, viene otro circo, que es el de los tiangueros, que es el del crimen, que es el del mercado por debajo, en donde detrás de estas personas, pues están los que venden las camisas del Che Guevara, y los que venden los regalitos, y los que venden toda esta informalidad que está detrás de las marchas de Andrés Manuel López Obrador, que desde que empezó están detrás de ellos. Es como los cirqueros, ¿no? A donde va el circo, pues va no nada más los animales y los payasos, sino va toda una comitiva de gente que vive alrededor de lo que representan estas marchas del presidente. El que vende las guajolotas, el que vende las playeras, el que vende agua, el que vende refrescos, haciendo de paso. Es el ambiente, el populismo y su atmósfera. Entonces, no nada más es ver, quiero que vean el cochinero que dejaron en el Zócalo capitalino, quiero que vean lo que representó este circo, que ayer lo vimos desde tempranas horas, en donde comenzó con una variedad musical. Entonces, estas mismas personas que ayer estaban aplaudiéndole al presidente sus logros, son los mismos que acusan a los medios de comunicación, por poner un ejemplo, a Televisa, de manipular la historia nacional con el circo de la televisión. Y lo estamos viendo precisamente en lo que hace, que el mariachi, que el esto, que el otro. Estas mismas personas que dicen que el Teletón es falso porque se roban a la gente, están asistiendo a un evento que sí es falso, que es un evento multitudinario, que ni siquiera ayuda a niños con discapacidad, pero que sí les quita una buena tajada de su dinero, porque esta fiestecita no la pagó Beatriz Gutiérrez Müller ni Andrés Manuel López Obrador de la productiva venta de sus libros que tanto ha escrito. Entonces, más que dar un sentimiento de certeza, creo que lo que vimos el día de ayer debe de dar preocupación, y así lo van a mostrar los mercados, y así lo van a mostrar los inversionistas, porque después de este circo es cuando Estados Unidos dice, ¿sabes qué, Deer Park? Cuando se vaya este señor, entonces hablamos, platicamos. Pero mientras tanto, lo que Andrés Manuel López Obrador quiso dar a entender como certeza y certidumbre, acabó en los mercados internacionales, en los inversionistas, en los banqueros, en los que le meten lana a todos esta bola de harapanes que se pueden dar el privilegio de perder martes, miércoles, jueves, pues ya es viernes, ya para qué vamos a trabajar, viernes, sábado y domingo sin trabajar para irle a aplaudir al presidente. Por favor, no me digan que lo hacen de gratis. No, hombre, no. Yo pienso que fue un intento así, Epigmenio Ibarra Productions, para mostrar un músculo al estilo Mussolini. Claro, es el músculo del pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Cuidado, cuidado. Estamos aplicando este precepto y tienen toda la razón de aplicarlo. Pero este pueblo ignorante al que le están dando de comer a tole con el dedo, al ratito van a despertar a ese tigre que Andrés Manuel López Obrador amenazó con despertar en algún momento. Sí. Estos que hoy le aplauden, mañana van a aplaudir, pero sobre lo que podría ser una catástrofe nacional. Sí. Y la caída y el derrumbe, porque todo lo que sube baja. Y lo más grave es la promoción de la desunión en el país. Es gravísimo. El encontrar a tu enemigo en tu mismo país. Tú tienes la culpa de que yo esté así. Tú eres el culpable. Y él, que es el presidente, está avalando que yo debo de ir contra ti porque tú eres el culpable de mi situación. Bueno, el enfrentamiento que tenemos todos los días en las redes sociales. Esto es producto de Andrés Manuel López Obrador. Miren, en las redes sociales, así como tenemos, pues, la lógica de la discusión, tenemos amenazas de muerte. Diarias. Ahora, eso no es lo importante. Lo que es importante es lo subyacente a ese sentimiento. Porque esto permea en un país. Y los países que viven así pueden morir por ello. Y esto es muy grave. Gracias, mi querido hijo.
Gracias a todos. Suerte, bueno, no, suerte no. A la gente que va a éxito. Central Dynamics, ahí los esperamos con muchísimo gusto. Mañana va a estar el ingeniero Pedro Ferriz de Con ahí en este seminario muy interesante que estamos impartiendo aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues gracias a todos los que han venido a Woodlands para estar con nosotros el día de hoy y mañana. Vamos a hacer un corte, regreso con más noticias. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Hoy es un día grande para Central Dynamics porque logra su primera reunión binacional importante aquí en Woodlands para hablar justamente de lo que a los mexicanos más nos intriga y motiva de poder tener alguna relación económica o incluso familiar en los Estados Unidos. Y para todo esto se ha organizado un taller que empieza hoy, termina mañana, en la que está convocado un grupo de personas que ha venido muchos de diferentes partes de México y de los Estados Unidos justamente para este fin. Y te saludo esta mañana, querido Enrique, buenos días. Pedro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, calentando motores para arrancar en unos minutos más con nuestra presentación, nuestro primer workshop internacional de Central Dynamics. Estamos muy entusiasmados, hemos recibido a gente de muchas latitudes dentro de México y de Estados Unidos. Tenemos gente de Puebla, de Mérida, de Monterrey, de Guadalajara, de Toluca, San Antonio, Dallas. En fin, estamos muy complacidos que se hayan desplazado y se han desplazado hasta esta ciudad con la intención principalmente de obtener información directamente de los expertos a través de workshops educativos, talleres educativos en donde al inversionista mexicano o a la persona que desea emprender un negocio o residir legalmente en Estados Unidos se le va a dar toda la fórmula, toda la mecánica, toda la información que debe de conocer antes de tomar decisiones. Nosotros nos hemos encontrado durante algunos años ya radicando acá en Estados Unidos de una problemática de la que no se hace mucho ruido y es una problemática real. Cuando la gente hace todo su movimiento para poder trasladarse, emprender un negocio y radicar legalmente en Estados Unidos, se encuentra con una serie de retos y de obstáculos que podrían ser fácilmente manejados cuando se tiene la información correcta y cuando existen los expertos alrededor de la persona que está haciendo ese cambio en su vida. Es importante mencionar que ese reto de cambio de país o cuando uno viene a invertir y a emprender y a constituir un nuevo negocio, hay que estar siempre alineados con una cosa que es un fundamento y un principio básico para cualquier gestión de este tipo. La asesoría, el estar tomado de la mano del experto, va a permitir que se logre una fórmula exitosa y que se llegue a buen puerto. El hecho de no estar bien asesorado puede tener implicaciones de que una visa sea declinada, que una multa por una mala planeación fiscal o por un mal régimen seleccionado en la parte fiscal pudiera afectar a la gente. Hoy he estado recibiendo muchas preguntas de la gente que está visitándonos durante este evento y nos decían hay muchos mitos y muchas realidades de los tipos de visas, de los tipos de inversión que existen legalmente para hoy en día poder hacer un movimiento rápido y vivir en Estados Unidos. Y nos hacían, por ejemplo, una pregunta, oye, si yo compro o hago una inversión para una visa EB5 que es posible que me lleve a la residencia, ¿es real que la pueda recibir en 3 o 4 meses? Eso es completa y totalmente falso. Un proceso de una EB5 puede tardar hasta 4 años y estará en un rango de inversión de entre 700 y $1 millón, porque la ley está cambiando y en este momento podemos decir que se está acercando nuevamente al $1 millón. Sin embargo, sí hay otros mecanismos muy interesantes que comentaba con nuestro abogado Luis Gess hace un momento, que va a estar dando una sesión, como la visa E2, que tiene la necesidad, hay que mencionarlo, de hacer una inversión. El ticket mínimo más o menos cuando es una inversión inmobiliaria es aproximadamente de $250,000, pero
le genera un rendimiento y un retorno en un año al inversionista y le da una visa por 4 años y con una tasa normalmente del 6% cuando se trata de una visa. Hay rendimientos mayores cuando se hace netamente una inversión. Puede llegar a niveles de 8 o hasta de 12, 15 puntos, dependiendo si es en ambientes de deuda o en ambientes de equity. Nosotros no podemos dar la información detallada porque no somos los expertos, pero precisamente para eso nos hemos rodeado de un grupo multidisciplinario con las mejores credenciales y con todo lo que debe de conocer una persona para comprar una propiedad, qué debe de conocer en la parte técnica y legal, si lo debe de comprar a título personal, a nombre de una empresa, cómo se constituye la empresa, cómo se pagan los impuestos, cómo es la tasación de impuestos internacionales entre los dos países cuando se constituye una subsidiaria de una empresa mexicana en Estados Unidos. En fin, un grupo multidisciplinario de primer nivel es lo que tendremos el día de hoy en nuestro primer foro internacional de negocios, nuestro primer summit, nuestro primer workshop, porque esto es una tarea básicamente de educar, de compartir la información y hacer el match entre la gente que está interesada en conocer la información para tomar sus decisiones y el especialista correcto, ya sea el abogado migratorio, el abogado corporativo o el especialista en temas de bienes raíces o las compañías de inversiones inmobiliarias o los agentes de bienes raíces, en fin, todo el círculo completo, mi querido Pedro. Sí, es un programa muy completo que disipa las dudas con las que yo llegué a los Estados Unidos. Cuando llegué y me encontré con un panorama totalmente... Digo, yo vengo de los Estados Unidos desde que era yo un niño, pero una cosa es venir como turista, hacer tus actividades y luego regresarte, y otra cosa es llegar y ver cómo es que funciona todo. Es un aparato legal, basado en la legalidad, en la disciplina, en el orden y en la honestidad que se puede encontrar, y que esto allana el camino de muchas personas que en este momento, ante las circunstancias de México, están en una condición de pensar en otros horizontes. Y es por lo mismo que esta alternativa la ofrecemos, y habrá ahí especialistas de todo orden que son, créanme, los mejores, y que Central Dynamics se ha afanado en juntar para poner toda una oferta, que es una oferta que no van a encontrar en ningún lado, bajo un principio de honestidad y de justicia. Y esto nos llena de gran entusiasmo, y te deseo al rato también en tu intervención, querido Enrique, que tengas un gran éxito como lo tendrán todos nuestros ponentes. Gracias y buenos días, y enhorabuena por esto que inicia. Te vemos por acá pronto, nos llenamos de orgullo de estar con gente de tu tamaño que nos va a ayudar a dar una conferencia el día de mañana. Mucha gente viene y pregunta por ti y estamos muy contentos en que estés a nuestro lado en el equipo de trabajo de Central Dynamics, Pedro. Bueno, yo al ratito voy a verlos y acabando el programa me voy para allá. Y para saludar a toda la gente que nos ha hecho el favor de venir a visitar aquí a Woodlands, aquí en los Estados Unidos. Gracias, Enrique, te veo al rato, te doy un abrazo. Un fuerte abrazo. También para ti hacemos un corte. Y Central Dynamics es una buena idea, ¿eh? Es algo que nos tomó tiempo en entender y hoy la tenemos en la mano, y por eso te la quiero ofrecer. Es importante. Regreso después de estos mensajes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Bueno, me voy directo con Alex Reyes, que como siempre nos tiene los deportes, y te doy la bienvenida. Mi querido Alex, ¿cómo amaneciste hoy? Muy bien, Pedro, muy contento, muchas gracias y buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues mira, estamos ya en la recta final del torneo, Pedro, del torneo mexicano, que ya sabemos en estas instancias finales, se ve buen fútbol, se ven goles, pero no podemos olvidar que ha sido el peor torneo del fútbol mexicano en la historia de los torneos cortos, que data de 1966. Menos goles, menos espectáculo, más empate a ceros. Y bueno, pues afortunadamente el sistema hoy nos permite más o menos ahí medio ir llevando el torneo mexicano. Pero amigos,
Ayer comenzaron las semifinales de este torneo 2021, el famoso Grita México, y fue buen juego, repleto, y yo no sé si esto es bueno o malo, pero bueno, finalmente las autoridades del fútbol tampoco han querido tomar el toro por los cuernos con respecto a lo que tú y el auditorio sabemos de la peligrosidad de esta nueva variante del COVID-19, Omicron. Pero en la cancha fue un buen partido. Tigres gana auténticamente de milagro por sus errores, porque bien pudo haber ganado 5-1 y creo que nadie hubiéramos dicho que era exagerado. En el primer tiempo, el equipo de Miguel Herrera tuvo para ganar e ir en ventaja 3-0 por lo menos. Fallaron cualquier cantidad de oportunidades. En el segundo tiempo, el equipo de León fue el que se puso arriba en el marcador por conducto del chileno Jan Meneses, y con esto parecía que se venía abajo la ilusión de cientos, miles de aficionados de los Tigres, pero en los últimos 6 minutos del partido recuperaron el ojo al blanco, y primero fue Florent Thauvin, este francés que llegó hace unos meses a México, al 89 y al 94 ya en tiempo de reposición, faltaban unos segundos para terminar. Carlos González, el paraguayo, le da el 2-1 a los Tigres, ventaja al fin, aunque pues nada garantiza, porque hay que recordar que ya los goles de visitante no valen, así es que si León llegara a meter uno solo, ganar por cualquier diferencia, el equipo del Bajío pasaría a la gran final. Esto dijo Miguel Herrera, el técnico de los Tigres, que cómo lo han de estar extrañando en América, mientras las Águilas eliminadas con Santiago Solari, ya sabemos, hablando muy bonito, una buena postura, elegante, teniendo al equipo invicto, líder desde hace no sé cuántas jornadas, hoy están de vacaciones, echaron a Miguel Herrera hace algunos meses y hoy el Piojo tiene a los Tigres en la antesala de una final. Aquí habla el técnico de Tigres. El partido lo ganó el equipo que lo buscó ganar. En el primer tiempo no cayeron los goles. Y en el segundo, obvio, arriesgamos, porque estamos de local y porque se encontraron con una pelota para hacer su gol y tenemos que arriesgar para por lo menos llevarnos un resultado que no se viera tan a favor de ellos. Metimos, pues entró a hacer lo que tiene que hacer. Como lo hemos dicho, no tengo un 11, no 12 jugadores, tengo 25, 26 jugadores que están todos dispuestos a entrar y a partirse el alma. Entonces, creo que gana el equipo que buscó el triunfo. Bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Herrera, que reitero, está teniendo a su equipo cerca de la final. Tienen que por lo menos empatar a 0 o empatar a cualquier marcador y así se irían al frente el próximo sábado en el Bajío, que también se ha anunciado que en el Nou Camp de León habrá lleno absoluto. Esta noche el segundo en el estadio de Ciudad Universitaria, Pumas, que viene embalado, que viene enrachado, viene muy motivado después de eliminar justamente al equipo del América, recibe a los rojinegros del Atlas. Seguramente también será un buen partido, 9 de la noche. En lo que se refiere al fútbol internacional, bueno, algunos temas. El Real Madrid gana 1-0 al Athletic de Bilbao, gol de Karim Benzema. El Real Madrid más líder que nunca en esta temporada con 36 puntos. Una buena noticia para Diego Lainez, el jugador mexicano anotó por primera ocasión después de más de 700 días con el equipo de Betis, fue en la Copa del Rey, ganaron 4-0 al Alicante. Raúl Jiménez cumple 100 partidos con el Wolverhampton allá en el fútbol inglés, aunque pues no ha anotado tanto como quisiéramos. El atacante mexicano parece estar en buena forma física. Para terminar con el fútbol, Nacho Ambriz, técnico del Toluca. Lamento mucho que Nacho haya renunciado a su ilusión de buscar crear su propio camino en Europa. Le fue mal en el Huesca y regresa en menos de 5 meses. Ya está de vuelta Nacho Ambriz ahora con Toluca, y Pedro Caixinha regresa con el Santos de la Laguna. Hoy arranca la semana 13 de la NFL. El equipo de los Vaqueros de Dallas con 2 derrotas. Visitan a los Santos de Nueva Orleans también con 2 derrotas. Uno de los peores equipos en estas últimas semanas, el equipo de Nueva Orleans. Les está pesando muchísimo la partida de Drew Brees, el retiro de su ex mariscal de campo. Y ya para terminar, Pedro, quiero abordar 2 temas y cómo se están tomando desde las instancias más altas del deporte. Primero, la FIFA.
Ya sabemos lo que se ha dicho de Qatar, sí parece espectacular todo lo que han creado, los estadios, la velocidad con lo que le hicieron, pero también detrás de ello hay severas acusaciones de violación a derechos humanos de una cantidad muy importante de trabajadores, migrantes que llegaron en busca de una oportunidad y fallecieron en estas instancias de construcción. Bueno, pues ayer el presidente Nasser Al-Khater, que es el presidente del comité organizador, metió otra polémica tremenda. Dijo que todos son bienvenidos a Qatar, pero aquellos que son de la comunidad LGTBI más, es decir, todos los que no practican la heterosexualidad, no pueden tener manifestaciones públicas en Qatar durante la Copa del Mundo. Ya te podrás imaginar la cantidad de críticas y las exigencias de que algo tenga que hacer la FIFA para detener esta clarísima violación de derechos humanos. A ver qué dice la FIFA en las siguientes horas o en los siguientes días. Y la otra es que la WTA, Pedro, el circuito más importante de tenis a nivel mundial, decidió romper relaciones con China, que alberga 12 torneos al año y tiene el torneo que más dinero reparte, casi 3.5 millones, el torneo de las finales. ¿Por qué? Porque hay una jugadora, Peng Shuai, que el 2 de noviembre denunció que fue violada, asaltada sexualmente por un ex vicepresidente de un gobierno chino, y hoy poco se sabe de ella. Hizo una aparición pública hace algunos días, pero la WTA no tiene claro si está bien, si está secuestrada, si está privada de su libertad, y hasta no tener claridad la WTA ha decidido suspender 12 torneos del tenis. Y claro, la otra cara de la moneda es que todo el mundo ha aplaudido esta decisión, las dos posturas, Qatar y China. La FIFA no ha dicho nada, la WTA ha dicho no regresamos a ese país hasta saber cómo está nuestra jugadora de 35 años de edad. Pero así el panorama en este cierre del 2021 y el tema de derechos humanos tan importante en estos tiempos, sin duda alguna, querido Pedro. Sin duda alguna. Gracias como siempre, y pues ya nos acercamos al fin de semana y tendrás muchas cosas más que comentaros el día de mañana como siempre. Gracias, querido amigo. Te abrazo. Vamos a hacer un corte, regreso para despedirme. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Ya nos vamos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Esperamos contar con ella a lo largo de esta jornada en las redes sociales. Y por lo pronto, a nombre de mi equipo de trabajo, les sigo enviando desde el corazón nuestros más sinceros deseos por tu bienestar, por tu alegría, como un hecho compartido. Ten optimismo en el futuro. No pienses que el futuro estará mejor. Trabaja para ello. Pero mientras tanto, vive el presente, porque después de todo, en algún tiempo fue el futuro. Y para este presente trabajaste antes. Por lo mismo, felices fiestas. Estamos juntos. Y eso tal vez sea lo más importante. Gracias por estar aquí. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Invierno 2021.